Les invito a que vayamos a Josué capítulo 24. I invite you to go to the book of Joshua, chapter 24. Vamos a leer los versículos 14 y 15. We're going to read from verses 14 to 15. Y la palabra del Señor dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. And it says the word of God, now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Gloria a Dios. Vamos a orar. We're going to Bendito pray. y soberano Dios, te damos gracias por concedernos la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de oír tu voz, de ser edificados. Permite, Dios amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, permite que tu Espíritu Santo convenza, redarguya, edifícanos, Señor. Ayúdanos a entender tus planes, tus propósitos con nosotros. Danos un corazón sensible, dispuesto, Señor, entendido del mensaje que tú quieres para nuestras vidas. Salva al que está perdido, sana, Señor, al que está enfermo, consuela al que está afligido, Padre. Tú envías tu palabra, Señor, y ella no retornará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la has enviado. En ti está puesta nuestra confianza, Señor, porque eres tú el que hace todas las cosas, y a ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y reconocimiento. Muchas gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. You can take your seat. Vamos a predicar en esta noche bajo el título Decide a quién servir. We're going to preach tonight until the title, Choose Whom to Serve. Decide a quién servir. Choose whom to serve. Hemos leído un capítulo muy conocido. De hecho, esos dos versículos que leímos son bastantes nombrados, usados para predicar. We have read an very known passage in the Bible, that is this chapter in Joshua, and also the two verses that we read before. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. We know that the people of Israel were the chosen people from God. Y no era porque fuera un pueblo excelentísimo, And it wasn't because they were an excellent people, no porque el pueblo tuviera ya muchos atributos not because the people have many characteristics para ser llamado el pueblo de Dios. to be called the people of God. Simplemente fue por gracia, por misericordia, Just by grace and mercy, que Dios escoge a ese pueblo that God chose these people y decide hacerlo suyo. and decided to make him mine. Y constantemente la historia bíblica nos dice And constantly the Bible story said que aunque el pueblo quería agradar a Dios, that even the people wants to please the Lord, aunque ellos querían y decían temer a Jehová, even they wanted and say to fear God, infortunadamente muchas veces fallaron.
Unfortunately, they failed many times. Y eso nos ocurre a nosotros también. And that happened also to us. Nosotros entendemos que somos también pueblo de Dios, We also understand that we are the people of God. amamos a Dios, We love God. queremos vivir para Él, We want to live for Him, pero debemos reconocer que muchas veces fallamos también. but we want and we need to recognize that also we fail before Him. Entonces Josué, que fue uno de los grandes líderes de este pueblo, So Joshua, that was one of the greatest leaders of these people, ya estaba llegando al final de su ministerio. he was arriving like into the final part of his ministry, Y él empieza entonces a exhortar, and he started to teach, a recordarle al pueblo to remind the people todo lo que han vivido hasta ese momento. everything that they have lived until that moment. Entonces en el capítulo 24, los primeros 13 versículos, So in chapter 24 of Joshua, in the first 13 verses, la palabra del Señor habla de todas esas luchas, batallas, this verses talks about the greatest battles and wars, pero también victorias que Dios le concedió a este pueblo. but also the victories that God gives to these people. Porque Dios les había dado una promesa, una tierra que era para ellos, una buena tierra. Because the Lord gave to them a land, a promise that was their land. Pero para llegar a recibir esa promesa, ellos tuvieron que ir por un camino de muchas luchas. But to get that promise, they have to go through a way of many trials. Y así como el Señor los llevaba por ese camino de luchas, también les concedía victorias. And in the same way that the Lord took them through that way, He also gave them victories. Ahí mismo Dios les dice que los va a llevar a esa tierra. In that same moment, the Lord told them that He's going to take them to that land, Pero que ellos no habían trabajado por esa tierra, but they didn't work for that land. que les iba a dar ciudades que ellos no habían edificado, That the Lord will give them cities that they didn't edify. que les iba a dar viñas y olivares que ellos no habían plantado. That He will give them vineyards and olive groves that they didn't plant. Y si nosotros analizamos nuestras propias vidas, And if we analyze our own lives, hay muchas cosas que Dios nos ha entregado there are many things that the Lord have given us que no es porque nosotros no las hayamos ganado. that it is not because we have win those things. ¿Quién de nosotros puede decir que se ganó la paz que sentimos? Who of us can say that we win that peace that He have gave us? ¿Quién de nosotros puede decir que si siente gozo en medio de la tribulación es porque se lo ha ganado? Who can say that when we feel that joy in the midst of the trial is because we have won it by our own way? ¿Quién de nosotros tiene la salvación porque haya hecho méritos para alcanzarla? Which one of us could say that had the salvation because we have won that? Y si seguimos nombrando cosas materiales, otros beneficios, de verdad que uno dice, estoy en deuda con mi Dios. And if we continue saying about those material things and blessing, we can say that we have a big debt with the Lord. Entonces esto era lo que estaba sucediendo con este pueblo. So this what was happening with these people. Pero en el versículo 14 viene entonces la exhortación. But in verse 14, it comes the teaching from Joshua. Y este líder, Josué, le dice, hay que temer a Jehová. And this leader, Joshua, said that they have to fear the Lord. Hay que servirle con integridad. We have to serve Him with integrity, Hay que servirle en verdad. in sincerity, in truth. Y hay que quitar los dioses And we have to take apart those gods a los cuales los padres de ellos le habían servido. which their fathers served on the other side. Y si leemos en el versículo 16, And if we read in the verse 16, ante la exhortación de Josué, el pueblo respondió, before that teaching from Joshua, they answered, nunca tal acontezca
que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. For the Lord our God, He is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. Es Dios el que nos sacó de casa de servidumbre. It is God who takes us out from the house of bondage, Es Él quien ha hecho estas grandes señales, decía el pueblo. and which did those great signs in our sight, Y it nos, says the people. y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. And preserve us in all the way wherein we went, Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. and among all the people through whom we passed. Y en la parte final del versículo 18 dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. And in the last part of verse 18 says, therefore will we also serve the Lord, for He is our God. ¿Y cuántos de nosotros en esta noche reconocemos eso? And how many of us tonight recognize this? Que Dios nos sacó de la esclavitud. That the Lord takes us out from that time of a slave, Porque éramos esclavos de nuestros delitos, de nuestros pecados. because we were a slave of our sin, of our trespasses. ¿Cuántas veces lloramos porque queríamos ser diferentes y no podíamos? How many times we cry because we want to be different, but we cannot do it. Entonces hoy es una buena oportunidad para recordar los grandes beneficios que hemos recibido de nuestro Señor. So today is a great opportunity to recognize all those benefits that we have received from the Lord. Y por lo menos tener ese deseo de servir a Jehová. And at least to have that desire to serve God. Pero si avanzamos en la lectura bíblica, en Jueces capítulo 2, del 7 al 10, se dice algo también que es un poco doloroso. But if we go forward in Judges chapter 2, in those verses from 7 to 5, we can look something that it is very sad. Porque dice que después de la muerte de Josué se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Because it says that after Joshua's death, another generation arose that didn't know who was the Lord. No sabían que era Jehová y no sabían lo que él había hecho por este pueblo. They didn't know who was the Lord and all the work He had done for the people of Israel. Y dice también que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. And it says that they did evil in the sight of the Lord and served the Baalim. Entonces, damos gracias a Dios So we give thanks to God que Él nos recuerda that He reminds us esta palabra, this word, nuestros compromisos. our commitments before Him. Porque es necesario que nosotros estemos revisando si estamos en el enfoque correcto o no. Because it's very necessary that we can check if we are in the correct focus. Por eso hoy el título de este mensaje es Decide a quién servir. So that's why the title of tonight is Choose Whom to Serve. Y esto aplica para quienes ya somos parte de la iglesia And that is also for those ones that we are part of the church, o para aquellos que aún no lo son. or those that maybe are not now in the church. Para aquellas personas que están sirviendo a cosas o a personas que saben que no los edifica, que For- no los bendice. For those that are serving to other people that know that they are not going to edify, that are not good for them. Siempre todos estamos sirviendo a alguien. Always we are serving someone. Hay gente que le sirve al dinero, There are people that serve to the money. hay gente que le sirve a la maldad, There are people that serve to the wickedness. hay gente que le sirve a las pasiones There are people to serve the passions. y hay gente que le sirve a Jehová de los And there are ejércitos. people that serve the Lord of hosts. Gloria a Dios. Glory to Entonces, ¿qué es servir? So what is serve? To serve.
Servir es trabajar en beneficio de otra persona. To serve, it is to work for the benefit of another person. Es estar sujeto a alguien Is being subject to another, haciendo lo que esa persona quiere o dispone. to doing something that that person wants. Servir es ser útil. It's to be useful. Útil con un propósito determinado. Useful with a certain purpose. Es decir, servir implica un trabajo, That means that to serve implies a job, implica una persona que tiene necesidades a person that have needs, e implica también un resultado. and also a result. Servir es estar enfocado en los demás y no en mí. To serve is to be focused on others and not in me. En Mateo capítulo 25, In Matthew chapter 25, del versículo 31 al 40, from verses 31 to 40, la palabra de Dios habla de un momento que podríamos decir tiene que ver con los tiempos finales, pero no vamos a entrar en esa enseñanza de los tiempos finales. it speaks about that it's like speaking about the final times, but we are not to enter into that part. Lo que quiero resaltar en Mateo 25 del 31 al 40 What I want to highlight in Matthew 25 from verses 31 to 40 es que ahí se habla de cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. it is when the Son of God comes in His glory. El versículo 32 dice que serán reunidas las naciones delante de Él. It says in verse 32, and before Him shall be gathered all nations. Y que apartará a unos a la derecha, el 33 dice, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. And it says that He shall separate in verse 33, and He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Y el 34 dice que el rey le dirá a los de la derecha. And the 34 says, then shall the king set unto them on his right hand. ¿Quiénes son los de la derecha? Who are those ones of the right hand? Las ovejas, leímos, ¿cierto? The sheep were Quiere read. decir los hijos de él, los que le sirvieron. That means his children, those one who serve him. Y entonces va a empezar a decir que ustedes le dieron de comer al hambriento, And he's going to start saying, you give food to those who were hungry, de beber al sediento, drink to those who were thirsty, le dieron hospedaje al forastero, being hospitable to those strangers, le dieron abrigo al desnudo, shelter to the naked. visitaron al enfermo, visitaron al preso. You visit those ones that were sick, that were in prison. Y el 37 dice, entonces los justos responderán diciendo, pero Señor, ¿cuándo? And it says, the verse 37, then shall the righteous answer him, saying, Lord, when? Porque el Señor decía, ustedes me hicieron eso a mí, me dieron de comer, de beber, abrigo, me visitaron. Because the Lord told them, you did that for me. You give me food, you give me something to drink, you visit me. Entonces en el 37 dice que los justos dirán, pero ¿cuándo nosotros hicimos eso por ti? So in the verse 37 it says that the righteous will answer him, when we did that for you. Y en el 40 el rey dirá, And in the verse 40, and the king shall answer, de cierto que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Entonces miremos cómo aquí el rey concibe ese servicio. So let's see in this part how the king gets that service. Es un servicio que se hizo al semejante, al prójimo. It is a service that they do to the brethren. Pero el Señor lo considera como si se lo hubiesen hecho a él. But the Lord considered as if they did it for him.
el amor de Dios derramado en nosotros por su Santo Espíritu The love of God poured to us through His Spirit nos mueve, nos impulsa moves us a servir a los demás. to serve the other people. Y cuando lo hacemos, And when we do it, el Señor se agrada tanto de ese servicio the Lord is very pleasant with that service que es como si se lo hiciéramos a Él mismo. that it is like we do it for Him. Es por eso que después de la salvación, That's why that for salvation, después de que hemos venido a reconciliarnos con nuestro Dios, after we come and reconcile with our God, debemos rendirnos a Él we have to bow down to Him, para servirle, to serve Him, para preguntarle qué quiere, Señor, que yo haga. to ask Him, what do you want me to do for you? Y una vez lo entendemos, vivirlo, hacerlo. And once we understand it, to do it, to live in that. Porque si lo hacemos, lo agradamos a Él. Because if we do it, we're going to please Him. Cantamos, Cristo, yo te amo. We sing, oh Christ, I love you. Y yo no sé qué haría. And I don't know what to do. No sé qué haría sin ti. I don't know what I'm going to do without you. Pero a veces no movemos un dedito But sometimes we don't move a finger para hacer lo que sabemos que debemos hacer. to do what we know that we have to do. Entonces, ¿quiénes son los llamados a servir? So who are those ones that are called to serve? Todos. Everyone. Todos los que hemos venido al Señor somos llamados a servir. Everyone that have come to the Lord, we are called to serve. Debemos recordar que nosotros somos hijos de Dios, We have to remember that we are children of God, porque Dios usó también a otras personas because the Lord also used another people para servirnos a nosotros, to serve us, para ayudarnos, para enseñarnos. to help us, to teach us. Y muchos de ellos todavía nos sirven, And many of them, they continue serving us. todavía nos cuidan, todavía nos dan consejos, todavía nos tienen paciencia. They take care of us, they give us some good words to us, they have patience to us. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. So we have to do the same. Los verdaderos seguidores de Cristo The true followers of Christ son los que muestran a Cristo con sus acciones. are those who show Christ through their actions. Hace poco escuchaba a un predicador And some, like 10 days ago, I heard a preacher, y él decía, a mí me critican mucho porque yo hablo mucho de mi mamá. and he said that they criticized him a lot because he spoke about his mother. Pero su madre había sido también la que lo había instruido espiritualmente. But his mother also teach him the spiritual way. Y él decía, pero ¿cómo no voy a hablar de esa persona que me enseñó los caminos del Señor? And he said, I'm not going to speak about that person if she taught me that way of the Lord. Yo a Cristo no lo veo con estos ojos físicos. I didn't see Christ with those physical eyes. Yo a Cristo lo veo en ti, hermano y hermana querida. I see Christ through your life, my dear sister and brother. Porque es Cristo quien nos impulsa a hacer su voluntad y a ser diferentes. Because it's Christ who makes us different, to be different. Entonces, nosotros debemos reconocer que Dios usó a alguien para invitarnos. So we have to recognize that God used someone to invite us. Alguien nos predicó, Someone preached us. alguien nos evangelizó, Someone evangelizes. alguien nos consoló, Someone gave us comfort in a certain moment. alguien creyó que Dios tenía un propósito con nosotros. Someone believed that God has a purpose which is with each one of us. Y por eso estamos aquí muchos. And that's why many of us were here. O tal vez alguien diga, no, yo sí vine solito a la iglesia. Or maybe someone could say, no, I came by my own here to the church.
Yo oí algo por allá en la televisión o en la radio I heard something during the TV or in the radio, o en las redes sociales. or maybe in the social media. O me encontré un tratado en el piso y llegué a la iglesia. Or I found a paper in the floor and I come to the church. Pero yo me pregunto, ¿y quién hizo esa cuña radial? But I say, who made that radio spot? ¿Y quién pagó para que eso se fuera por las redes sociales? Or who paid so that that announcement can go into the social media? ¿Y quién escribió el tratadito, el mensaje que usted se encontró en el piso? And maybe which person wrote or printed that treatise? ¿Quién pagó para que se imprimiera? Who paid it so that that treatise can be printed? Dios usa tantas formas God used many ways, y uno debe reconocer and we have to recognize que de gracia hemos recibido that from the grace we have received, y por lo tanto de gracia debemos dar. so from grace we have to give. Entonces, ¿por qué no preguntarle al Señor, bueno Señor, yo reconozco que de verdad has sido muy bueno conmigo? So now I can recognize to the Lord, hey Lord, you have been so good to me. ¿Qué quieres tú que yo haga? What do you want me to do? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? What do you want me to do, Lord? Algunas veces pensamos que el que tiene más materialmente es el que más puede servir. Sometimes we think that that person that have many material things can serve. Y otras veces creemos que el que tiene poco materialmente puede servir poco. And sometimes we think that people that didn't have too much material things can serve a little bit less. O con el tiempo, a veces pensamos que el que tiene más tiempo es el que más sirve. Or maybe with the time that person that have the whole time, it is the one that serve the most. Y los que sirven poquito es porque tienen poquito tiempo, están ocupados. And those ones who serve a little bit, it's because they have little time. Pero la verdad es que el servicio no está limitado. But the truth is that the service is not restricted No está limitado a las posesiones, to the possessions ni está limitado al tiempo. and to the time. Porque en todo tiempo y en todo lugar hay oportunidad para servir a los demás. Because in every place and at all times we have the opportunity to serve. No debemos acostumbrarnos a un estilo de vida We cannot get accustomed to the lifestyle donde siempre yo soy al que le sirven. when I am always the one that is served. Hay gente que dice, no, esos ricos quieren que les hagan todo, todo es para ellos. There are many people that say or think that the wealthy people are those ones who always need to be served. Y los pobres son los que siempre tienen que servir. But the poor people always is serving. Pero en el Señor no es así. But in the Lord it's not in that way. En el Señor vemos gente que Dios ha bendecido mucho materialmente y sirven mucho. In the Lord we can see people that have been blessed with many things by the Lord and they serve in a greatest way. Pero también yo he visto gente que materialmente no tiene mucho y también sirve mucho. But also I have seen people that doesn't have to match material things and they serve a lot also. Igual con el tiempo. The same happens with the time. Hace poco conocí un hombre que es empresario. I met a man that is a businessman. Pero sorprendente que este caballero, este hermano, But amazing that this man, that this brother, tiene su Biblia mientras trabaja, estudia también la Biblia cuando tiene un momento. have his Bible while he's working. He's studying the Bible while he's working. Y él se dio cuenta del evangelismo que hacemos con nuestro pastor. And he realized that in the evangelism that we do with our pastor. Y fue y se compró un carrito, se compró el parlante y él solo también sale por las calles a predicar. And he bought the car and he goes to the streets preaching. Y es un empresario. And he's a businessman. Pero lo mismo pasa y puede suceder con cualquier persona sencilla. But the same thing happens with another person. Yo recuerdo mucho esa jovencita que la Biblia relata en el Antiguo Testamento, I remember that young woman that the Bible speaks in the Old Testament. que supo que su jefe
that knows that her boss, que era un militar muy importante, that was an army man, estaba con lepra. he was with lepra. Y esta jovencita fue la que llevó And una the- esperanza para que este hombre fuera sanado. And this young woman bring a hope so that this man will be healed. Ella fue útil. She was useful. Ella habló de un profeta de Dios. Ella habló de un profeta de Dios She spoke to him about a prophet from the Lord que iba a decirle al profeta cómo ser al militar cómo ser sano. that was going to say to this man how to be healed. Y era solo una jovencita And she was just a young woman. y vivía sirviendo en una casa. And she lived serving in a house. No tenía libertad, She didn't have freedom, pero ella entendía but she understood que había un Dios there was a God que podía hacer algo por ese jefe. that could do something for her boss. Entonces nosotros podemos servir en nuestros lugares de trabajo, So we can serve in the place when we are working, donde estudiamos, when we study, con nuestros vecinos, with our neighborhood, con nuestros familiares. with our siblings. Gloria a Dios. Glory to Mateo God. 20:28 Matthew chapter 20, verse 28. dice la palabra que el Señor no vino para ser servido, sino para servir It says that Jesus didn't come to be served, but to serve, y para dar su vida en rescate por muchos. and to give his life as a ransom for many. Gloria a Cristo. Glory to Jesus. Ese es el mismo sentir que nosotros debemos tener. That is what the same sense that we need to have. Entonces, servir depende de la voluntad de cada uno So to serve depends about the will of each one of us, para dar de lo que es. to give from what we have. Nosotros somos hijos de Dios We are children of God. y nosotros espiritualmente hemos recibido mucho. In the spiritual realm, we have received many things. ¿Cuánto de lo que hemos recibido estamos dando? How many of those things that we have received we are giving to the others? Hechos relata que Pedro y Juan subían al templo Acts said that Peter and John were into the temple, y ellos encontraron a un hombre cojo de nacimiento que lo ponían ahí en la puerta. and they found a lame man from birth that they found it in the gates. Y el hombre les rogaba, deme limosna, deme limosna. And the man begged to them, please give me alms, give me alms. Y la palabra dice que los discípulos fijaron en este hombre sus ojos And it says the disciple fixed or put their eyes into this man y le dijeron a este hombre, míranos. and said to him, hey, look at us. Y la Biblia dice que él estuvo atento. And the Bible said that he was attentive. O sea, estos hombres iban al templo a la oración, a la So- hora de la oración, These men were to the temple in that time when they were praying. pero en el camino se encontraron a alguien que de pronto hasta les incomodó porque decía que les rogaba que le dieran limosna. But in the way, they found a man that were begged them, please give me alms, please give me alms. Pero estos hombres de Dios entendieron que era lo que realmente necesitaba. But this man of God understand what he need. No era una It limosna. wasn't an alm. Necesitaba experimentar el poder de Dios. They need to know the power of God. Interrumpieron lo que ellos querían hacer para fijarse en la necesidad de este hombre. They stopped what we're doing just to help this man with the need that he had. Y entonces ahí está ese hombre prestando atención por qué es lo que me quieren decir. So now this man is very attentive to them, what they're going to tell me. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, And Peter said, I have neither silver nor gold, pero lo que tengo te doy. but what I have I give to you. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus Christ of Nazareth, arise and walk.
Y dice que el discípulo lo tomó por la mano derecha, lo levantó y al momento se afirmaron los pies de este hombre. And it says that immediately the disciple took him by his right hand, by his right arm, and immediately his feet and ankle strengthened. Qué hermoso. How beautiful Cómo el is this. Señor puede usar a cualquiera que le crea How the Lord can use any person that believe him para bendecir a otros. to bless to the other people. Entonces fijémonos que acá So look that here no se trataba de plata, it isn't about money, no había oro, it wasn't about gold, pero hermanos, había algo mejor. but there was something better. Era la unción, era el poder de It Dios. was the anointing, the power of God. Y estos hombres estaban dispuestos a permitir que fluyera a través de ellos ese poder de Dios. And these men were ready that the power of God could go out from them. Servir a Dios no se trata de tener más dinero, To serve the Lord, it's not about to have much money, ni siquiera se trata de tener más talentos. not to have many talents. Yo he visto personas que dicen yo no sé hablar, I have found people that they say, I don't know how to speak. pero no es que no sepan hablar. It is not about that they can speak. Tal vez no pueden dar un discurso frente a un público, Maybe they cannot give a speech before many people. pero con el estilo que tienen Dios los usa para hablarles a cierto tipo de personas. But with that style that they have, God used them to speak to a specific people. Y el poder de Dios se manifiesta a través de ellos y hay salvación y hay sanación. And the power of God manifested through their lives, and there are healings and miracles. Entonces cada uno de nosotros tiene el poder de Dios, So each one of us have the power of God. pero debemos dejarlo fluir. But we have to let the power to work. Debemos permitir que Dios a través de su Espíritu Santo nos dirija. We need to allow the Lord through His Holy Spirit. Si debemos y tenemos la oportunidad de hablarle al gerente, le hablamos al gerente. If we have the opportunity to speak to our boss, we have to speak to our boss. Pero si Dios nos dirige a hablarle a la persona que está en la calle, hablémosle a él. But if the Lord put in our heart to speak to that person that is in the streets, let's speak to that person. Servir es una decisión personal. To serve is a personal decision. Eso no es que vamos a recibir una revelación así tremenda. It's not about to receive a wonderful revelation. Eso hace parte del evangelio. Yes, that is part of the gospel. Eso es básico. That's a basic thing. Acá nadie necesita sueños y revelaciones para servirle a Dios. Here we don't need a revelation or dreams to serve the Lord. Porque el Señor nos salvó y cuando dio la gran comisión, ¿qué dijo? Because the Lord saved us. Y cuando nos dio la gran comisión, ¿qué dijo? And when He gave us this wonderful commission of work, what did He say? La primera palabrita, The first word, ir. go. Ir implica acción. Go, action. Predicar, Preach, acción. actions. ¿A dónde? Where? Por todo el mundo. For whole world. O sea, eso está clarísimo. This is very clear for us. Y eso no fue un mandato para los grandes líderes espirituales, And this wasn't a commandment for the greatest spiritual leaders, sino para todo el que se considera pueblo de Dios. but all those people that consider themselves children of God or people of God. Entonces, servir es una decisión personal So to serve is a personal decision. y no es porque yo esté buscando beneficios para mí, And it is not because I'm looking for benefits to me, porque como ya lo dijimos, because how we already said, ya hemos recibido mucho de parte de Dios. we have received many things from the Lord. Ya sabemos cuál es su voluntad. We know what is His will to us. Por eso yo no puedo esperar a que me nombren para servir. So I cannot wait that someone put me in a place just to serve. Josué le dijo al pueblo, Joshua said to the people, pero si mal os parece servir a Jehová, but if it is bad for you to serve the Lord, escoger. choose. Y hoy probablemente nosotros debemos pensar, ¿realmente me parece mal servir a Jehová?
And today, maybe we can think it is bad for us to serve the Lord. Es muy pesado. It is too hard. Es mucho el sacrificio servir al Señor. It's a big sacrifice for us to serve the Lord. Yo creo que no. I don't think so. Porque quienes hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, Because those one that had the opportunity to share the word of God, hermanos, tan lindo que se siente ese gozo. my brethren, it feels so beautiful, that joy. Ese gozo después de que uno le ha hablado a una persona y uno sabe que Dios trató con esa persona. That joy when we speak to someone and we know that the Lord speak or treat with that person. Es una de las cosas, de las experiencias más gratificantes. It is one of the greatest experience that we could have. Ver que la palabra de Dios se cumple. To see that the word of God is fulfilled. Ver que los milagros, las sanidades son reales. To see that the miracles, the healings are true. Eso aumenta nuestra fe. That make bigger our faith. Eso aumenta nuestro deseo de servirle más al Señor. Our desire to serve the Lord. Entonces nosotros somos los primeros beneficiados cuando servimos. So we are the first one that are benefit when we serve the Lord. Hoy, Today, porque Josué le dijo a este pueblo because Joshua said to these people en el versículo 15, Josué 24:15. in verse 15, Joshua 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. O sea, es una decisión de la hora. So it is a decision now. No es vaya y piénselo y medítelo y metas en ayuno de 40 días para ver si sirve a Dios o no. It is not about go and think and make a fast of 40 days just to think if you want or if you don't want. No, ya recibimos, No, it's a decision. We have decided. ya recibimos, ya sabemos, We have received, we know. decidamos Let's decide. hoy. Choose today. ¿A quién estamos sirviendo? To whom we are serving. ¿A quién estamos obedeciendo? To whom we are obeying. ¿En quién o en qué estamos confiando? Who or what are we trusting? ¿No ha hablado Dios acerca de tener cuidado de estos últimos tiempos? God hasn't spoken to us about these last or final times. ¿No nos ha hablado Dios, no nos ha advertido de la glotonería, Hasn't God spoken to us about the gluttony, del amor al dinero, the love of money, de la amistad con el mundo, friendship with the world, de los tiempos peligrosos que íbamos a vivir? with these dangerous times that we're going to live? ¿No ha hablado Dios que el amor de muchos se enfriará Has not God spoken that the love of many people will be cold y que la maldad se multiplicará? and wickedness will multiply? Y hermanos, cada vez que salimos y yo escucho a mi pastor, And my brethren, that all those times that we go out and when I listen to my pastor, repitiendo lo que dice las escrituras, como en los días de Noé, repeating what it says in the scriptures as in the days of Noah, lo más triste que a mí me parece de ese pasaje, the saddest part of this passage, dice, y no entendieron, it says that they didn't understand. no entendieron. They didn't understand. ¿Será que nosotros no estamos entendiendo cuál es nuestra función en estos tiempos? Maybe we are not understanding what it is our duty in these final times. ¿Será que nos hemos dejado arrastrar Maybe we have led our lives por cosas que realmente no son las más importantes? to be governed of maybe things that are not very important. ¿Será que somos parte de los que no estamos entendiendo? Maybe we are part of those people that are not understanding. Hoy el Señor quiere que le sirvamos para lo eterno. Today the Lord wants us to serve Him for the eternal, Poner la mirada en las cosas de arriba to put our sight in the heavenly things y no en las de abajo. and not in the earthly things. Porque sabemos que el tiempo cada vez es más corto. Because we know that every day time is shorter. Y si el tiempo es corto, si a mí el Señor me dice mañana, Olguita, linda, me la voy a llevar.
But if the time is short and the Lord said, hey, beautiful Olguita, tomorrow I will take your life. Hermano, yo voy a aprovechar esas últimas horas que me quedan para hacer lo más importante. My brethren, I will enjoy those last hours that I had just to make it important. ¿Qué es lo más importante para la iglesia hoy? But it is the most important thing for the church ¿Qué es today. lo más importante para usted y para mí hoy? What it is the most important thing for you and for me today. ¿Qué tal si solo nos quedan unas horas? Maybe we have just some hours. ¿Qué tal si en esas horas alcanzamos a mandarle un mensaje para que alguien se salve? Maybe in those hours we can send a text message to someone to be saved. ¿Qué tal si en esas horas yo me reconcilio con mi familiar que llevo peleada tanto tiempo? Maybe if I get reconciled with that sibling or person in my family that I have been fighting many times. A mí me gusta mucho la enseñanza, I like much teaching, pero apenas voy en la mitad but I am just like in the middle part, y el tiempo se nos está acabando. and time is short. Voy a mencionar de manera corta lo último respecto al servicio. I want to mention in a short way the last part of the serving. 4 características del servicio. 4 service features or characteristics. La primera que quiero nombrar viene conectada a lo que estaba diciendo. The first one can connect with what I was saying. El servicio a Dios debe ser diligente. The service to the Lord must be diligent. Debemos aprovechar el tiempo. We have to take advantage of time. No debemos desperdiciarlo criticando, hermanos. We cannot waste time criticizing others. Una anciana dijo en estos días, a mí me enseñó mi papá An elder said in this day, my father taught me que si no voy a ayudar, mejor no hable. that if I'm not going to help, I'm going to be in silence. Porque a veces no estamos sirviendo, pero sí criticamos a los que sirven. Because sometimes we are not serving, but we're criticizing someone that served. Entonces, si no voy a ayudar, por lo menos no ponga tropiezo para que otro lo haga. So if I'm not going to help, I'm not going to be a stone to those ones that are serving. Un día el tiempo se acabará y el Señor Jesucristo lo dijo. Sometime- Mientras es de día, hay que hacer las obras del Sometime Padre. the time will end and we have to, while it is the day, we have to work. Porque llegará la noche cuando nadie podrá trabajar. Because the night will come when no man can work. Y si recordamos al Señor con la mujer samaritana, And if we remember the Lord Jesus Christ with the Samaritan woman, la palabra dice que él estaba cansado, el Señor estaba cansado. the word says that the Lord was tired, Y era el mediodía. and it was a noonday. Y los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. And the Jews and the Samaritans didn't have like a good relationship. Pero eso no fue impedimento para el Señor hacer lo que sabía que debía hacer con esa mujer. But that wasn't a stone for the Lord to do that what He wants to do with this woman, De predicarle, to preach to her, de llevarla to take her, a reconciliarse con su Dios. to get reconciled with His God. Lo with her God. segundo es que no debe haber acepción de personas. The second characteristic is that it must be without respect of persons. Así como el Señor Jesucristo, a pesar de que judíos y samaritanos no se trataban, Like as the Lord Jesus Christ, because Samaritan and Jews didn't have like a good relationship. o si vamos más adelante en Hechos, Or if we go forward in Acts, encontramos a Cornelio. we found Cornelius. La palabra dice que era un oficial del ejército romano, It was that he was an officer in the Roman army. que un judío de esa época era probable que lo odiara, That maybe a Jew of that time hate him porque los romanos oprimían al pueblo de Israel. because Romans oppressed the people of Israel. Pero el evangelio es para todos, But the gospel is for everyone, para el amarillo y para el rojo, for the yellow and also for the red, para el de derecha y para el de la izquierda, for that person that goes in the right way or in the left way, para el que yo considero que es buena gente y para el que yo considero que es mala gente. for that person that I consider that it is a good person and also that I consider that it is a bad person.
Yo lamento mucho las personas que han tenido experiencias dolorosas porque de pronto le han asesinado a un familiar. It's very sad for me, for those people that have had some painful situations, that maybe someone killed a person in his family. Y a veces los escucho diciendo, ese no merece el perdón de Dios. And sometimes I heard them say, that person didn't deserve the forgiveness of God. Pero eso está lejos de ser bíblico. But there is very far to be biblical. Todo aquel que se arrepienta, Everyone that repents, todo aquel que venga a Cristo, everyone that come to Christ, que lo reconozca como Señor y Salvador, that recognize Him as Savior, es bienvenido en la familia de la fe. is welcome in the family of faith. Entonces nosotros no debemos hacer acepción de personas para servir. So we don't have to do that respect of persons to serve. No es porque, ay, ese tiene plata, yo que le voy a predicar. It's not because I saw someone that is wealthy and I say, hey, I'm not going to preach to that person. La necesidad espiritual es igual de importante al que no tiene dinero. That spiritual need is very important as that person that doesn't have money. El servicio también debe ser con mentalidad amplia. The service to the Lord, it must be with broad-minded. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. It says in 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Y termina diciendo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. And it says, as good stewards of the manifold grace of God. Multiforme, Manifold. o sea, de muchas formas. It speaks in many ways. La gracia de Dios tiene muchas formas. The grace of God have many ways. Tenemos que romper con paradigmas. We have to break with that thought. Un paradigma es un esquema mental. It is mental O schemes. sea, algo que yo ya dije es que tiene que ser así. Something that I said that have to be like this. No, hermano, Dios hace como quiere. No, my brethren, the Lord do as He wants. A uno lo sanó con barro. To a person, healed him with clay. A otros Dios permitió que le pusieran un delantal de uno de los apóstoles y se sanó. To another one, He allows to have a garment of a disciple and was healed. A otros lo sanó con la sombra de Pedro. Another one with the shadow of Peter. A otros simplemente mandó la palabra. Another one just He sent the word. Ni siquiera se entró a la casa de la persona que tenía necesidad. He didn't enter to the house of that person that have like A otros need. los tocó. To another He touched. Multiforme gracia de Dios. Manifold grace of God. No podemos casarnos con una sola forma. We cannot get married with just one way. Y lo último, And the last part, nosotros debemos tener claridad de quiénes somos para servir. we must be clear, who am I to serve? Jesús sabía muy bien quién era Él, a pesar de que de Él hablaban muy mal. Jesus knew who He was despite what others said about Him. Él sabía cuál era su objetivo. He knew what was His objective, His mission. El mundo nos puede insultar y criticar mientras servimos, The world can say many bad things to us while we are serving. pero nosotros debemos tener la claridad de quiénes somos But we have to be clear, who am I en Cristo. in Christ? ¿Qué somos nosotros para este mundo? Who we are for this world. ¿Somos luz o tinieblas? We are light or we are darkness. ¿Somos sal o azúcar? We are salt or we are sugar. ¿Somos amigos del mundo o enemigos del mundo? We are friends of the world or we are enemies of the world. ¿Qué soy yo para mi familia? What I am for my family. Cuando yo llego, cuando me encuentro con mis familiares, inspiro paz, inspiro gozo. When I arrived to the house and I found my family, I inspire joy, I inspire peace. O se arma la revolución cada vez que llego de mi familia. Or maybe I prepare the revolution, the fight when I arrive to my house.
¿Qué soy para mi barrio? what I am for my neighborhood. No, vaya donde la vecina evangélica, que esa sí le ayuda. No, go to your Christian neighbor. She's going to help you. Oh, no, a la evangélica más chismosa, no vaya por allá. No, to that Christian neighbor, she likes the gossip. Se está poniendo pesado, pero ya voy a acabar. It is very hard, but I'm going to finish. ¿Qué somos nosotros para la iglesia? What are we for the church? Soy una persona que bendice la iglesia. I am a person that bless the church, O soy el que genera problemas en la iglesia. or I am the one that have problems with the church. Soy el que ayudo a edificar. I am the one that helps to edify, O soy el que ayudo a desbaratar. or I am the ones to help to destroy. El evangelio es Jesús. The gospel is Jesus. El objetivo de Jesús es ofrecerse a sí mismo. That a focus or objective of Jesus was to give to the world De manera voluntaria, in his will, por amor, just for love, para rescatar a otros. to rescue others. Es decir, amor y sacrificio. Love and sacrifice. El evangelio se centra en salvar al perdido, The gospel focuses on saving the lost, no en la prosperidad material. not on the material prosperity. Aunque a la verdad Although the truth, es que Dios también prospera materialmente a quien Él quiere. God also prospers who he wants. Y también los que hemos recibido materialmente. And also those that have received in a material way. Debemos preguntarnos por qué el Señor me ha bendecido tanto en esa área. We have to ask why the Lord have blessed me too much in that area. El Señor Jesucristo tenía cerca mujeres que le servían con sus bienes. The Lord Jesus Christ have near to him a woman that served with with her goods. Imagínense, había un tesorero entre los discípulos. Imagine was A treasurer. a treasurer among the disciples. Alguien podrá decir, ay, no, la hermana Olga iba bien hasta que habló de ese tema. Maybe one can say, hey, the sister Olga was good until she touched that theme. Y sí, ese no es el objetivo central, And yes, that's not the central objective. pero tampoco está mal hablar de eso, But it is not also wrong or bad to speak about that. porque el Señor nos bendice espiritualmente, Because the Lord blesses us in a spiritual way, materialmente, material, familiarmente, speaking about our families, en todas las áreas. in all the areas. ¿Nos reservamos alguna para nosotros We take one just for us, o realmente le estamos rindiendo todo a Él? or really we are giving all to Him. Porque de todo eso vamos a rendir cuentas un día. Because from all those things we'll give an account to the Lord. Oremos, hermanos. Let's pray, brethren. Pidámosle al Señor si es el momento de renovar Let's ask the Lord if it is the moment to renew nuestro compromiso de servirle, hagámoslo. our commitment to serve Him. Let's do it. Si alguien estaba todavía meditando cómo le sirvo al Señor, creo que hoy tiene respuesta. If it's someone that was thinking, how can I serve the Lord today, you could have an answer.